olvidar. And I was preaching about things that we should not forget. Y el Señor ha estado hablando conmigo al respecto de ese tema. And the Lord's been speaking to me about this thing. Así que hoy quiero continuar, no necesariamente sobre el mismo tema, And I want to continue today, not necessarily about this exact thing, pero quiero hablarles acerca de el olvido que puede ser fatal. but I want to talk about the forgetfulness that can be fatal. Y quiero compartir con ustedes una información que se me hizo curiosa. And I want to share some information that I found interesting. Sí. En el año 2017, In the year 2007, la empresa Uber de la Ciudad de México, the Uber in the city of Mexico, Uber Enterprise, sí, notó que los usuarios estaban olvidando muchas cosas en las unidades que usaban. Notó que los usuarios olvidaban muchas cosas en las unidades. they noticed that a lot of the The employees consumers forgot. were forgetting a lot of the things in their daily use of items. Y cuando ellos hicieron un recuento de las cosas que olvidaban los clientes, And when they started looking at the things the clients were forgetting, se encontraron que había por lo menos entre 1,500 they found that there was between 1,500 y 2,000 objetos que los usuarios olvidaban por mes. and 2,000 items that consumers were forgetting monthly. Y entre ellos incluía toda clase de artículos. And in that was all different types of items. E incluso había, por ejemplo, televisiones nuevas en el paquete todavía, There were new TVs still in the packaging. hornos de microondas, There were microwave ovens, maletas llenas de equipaje suitcases that were full, y celulares, cell phones, relojes, watches, de todo tipo de artículos, all types of items, carteras, wallets, incluso documentos importantes como actas de nacimiento, de including important matrimonio, documents like marriage license and birth certificates. Incluso hubo una persona que incluso olvidó un cheque al portador por 25,000 pesos. And there was even an individual who forgot about a check for that they had for $2,500. Y pesos, Oh, pesos. pesos en México. Sí. Y eso a mí me parece demasiado curioso. ¿A quién se le olvidan las cosas como así, más o menos? And I found this interesting. How many of us here forget things like that? ¿A cuántos de ustedes a veces no pueden encontrar las llaves, por ejemplo? Like, how many of you sometimes can't find your keys? A eso se refiere. That's what it's Sí. referring to. Todos esos artículos se le olvidan a las personas. All of these things we forget. Pero imagínese que usted va y compra una televisión Imagine you go and you buy a brand new TV, y va de la casa, va de regreso a la casa con su televisión and you're going back home with it, y se le olvida la televisión and you forgot the TV. Forgot to y jamás regresa a reclamarla. and you never went back to claim it. De eso está hablando la empresa Uber. That's what Uber Enterprises is Muchos talking about. artículos jamás fueron reclamados. Things that were never claimed again. Y como ya en sus bodegas tenían una sobrepoblación de objetos olvidados, So their warehouses were overflowing with items that had been forgotten. lo que hicieron ellos, idearon un sistema. So they adopted a system. Y lo que hace la empresa Uber de México, de la Ciudad de México, And so what Uber Enterprises in Mexico City did, es que si usted olvida un artículo en uno de sus vehículos, if you forgot something in one of their vehicles, usted llama a un número que le dan, you can call a number that they gave o you, incluso al mismo número del celular que usted marcó para llamar al conductor, or the same number that you used to call the chauffeur to take you. y la persona que lo llevó va a regresar a donde usted está y le va a entregar el artículo por 80 pesos.
And the person who gave you the ride will come back to where they got you and return your item for 80 pesos. Cualquier artículo, nada más que usted compruebe que es suyo. Whatever item, you just have to prove it's yours. Y eso está bien, ¿verdad? And that's good, right? Hasta ahí. Pero se me hace curioso. But it's interesting. Ahora, ojalá que todas las cosas que se nos olvidan fueran fácilmente recuperables, como en este caso. It would be nice if everything we forgot was easy to get back. Pero yo quiero hacerles notar But I want to let you know que hay olvidos muy lamentables there are things we forget that are it's lamentable that we forget them. y ese tipo de olvidos llegan a ser algunos de ellos fatales. And some of them can be fatal. Porque mire, aquí tengo otro caso. Because I have another case here. Y esto también ocurrió en México. And this also happened in Mexico. Ocurrió el 28 de febrero de este año. It happened on February 28th this year. Sí. Una mujer allá en el estado de Yucatán, en México. A woman in the state of Yucatan in Mexico. Era una mujer muy devota. She was a very devout Entonces, woman. ese día, o cada día más bien, ella prendía sus veladoras para sus imágenes. So every day she would light candles for her images, Sí. idols. Su devoción. sus Mhm, ídolos, devotion. sí. Pues ese día, precisamente el 28 de febrero, And this day, the 28th of February, ella se fue a dormir, she went to bed. pero antes de irse a la cama se le olvidó que había prendido las veladoras. But before going to bed, she forgot that she had lit the candles. Así que se quedaron las veladoras y se consumieron totalmente. And the candles burned all the way down. Pero algo ocurrió And something happened. y una de las veladoras One of the candles se derramó completamente completely melted. y empezó a incendiar la mesa donde estaba And it started burning the table it was sitting on. y eventualmente incendió toda la casa. And then eventually it burned the entire home. La mujer olvidó apagar las veladoras The woman had forgotten to extinguish the y lo candles. siguiente que ocurrió, ella se despertó cuando empezó a sentir el humo sofocante And she woke up when she was being suffocated from the smoke. y ya era demasiado tarde. And it was too late. La persona salió con vida, pero perdió la casa. She did not lose her life, but she lost her home. ¿Se da cuenta? Hay olvidos que pueden ser muy lamentables. There are things we can forget that would be very bad to forget. Quiero mostrarles que este es el mismo caso en las historias bíblicas. And I want to show you the same type of case in Bible history. Y quiero comenzar por hacer una lectura en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30. I want to begin with 1 Kings chapter 30. Así que comienzo así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. So I'll begin in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Entonces Elías le dijo a la gente: acérquense. Así lo hicieron. Como habían dejado en ruinas el altar del Señor estaba en ruinas. Y Elías lo reparó. Capítulo 18, versículo 30. 1 Kings 18:30. ¿No aparece? Estaba buscando primero Reyes 30 y no, eso no apareció. Then Elijah called to the people, "Come over here." They all crowded around him as he repaired the altar of the Lord that had been torn down. Este es el versículo que tomaremos como base. This is our main scripture for this preaching. Pero antes de entrar completamente a comentar sobre el versículo, But before I comment on the verse, quiero llamar su atención a algo que es relevante en todo
los aspectos. I want to draw your attention to something that's relevant in all aspects. Y quiero preguntar si usted alguna vez ha oído de el síndrome del bebé olvidado. And I want to ask if you've ever heard of the forgetful child syndrome. ¿Nadie? Anyone? El síndrome del bebé olvidado. The forgetful child syndrome. ¿Nadie ha escuchado eso? No one? Bueno, pues eso es algo que se ha mencionado porque ya desde hace algunos años han ocurrido muchas desgracias. And it's something that has come because of things in the past that have happened. Así que les diré, les explicaré. So I want to explain. El síndrome del bebé olvidado The forgotten child syndrome se refiere a aquella ocasión cuando los padres accidentalmente dejan a un bebé refers to when a parent would at one time or another forget their child. o a un niño pequeño en el carro y a veces el carro se queda cerrado o simplemente ocurre. Maybe they forgot the child in the car is locked. ¿A cuántos se les ha olvidado alguna vez a algún niño? How many of you one time or another have forgotten your No child? quieren decir, ¿verdad? No Don't want to say, right? les voy a pegar, ni les voy a maltratar en lo absoluto. I'm not going to attack you for it. Cuando mi hijo estaba chiquillo, Toño estaba pequeño, When Tony was little, me recuerdo que hubo una ocasión en que la hermana Ruth, lo dejamos a cargo de la hermana Ruth, I remember one time we left him with Sister Ruth, y la hermana Ruth nos ha contado esa historia, and Ruth shared this with us, que allá en el pueblo donde vivíamos había que esperar el autobús en un cierto lugar. There in the town where we lived, you had to wait in a certain spot for the bus. Y ese autobús tenía una pequeña canopy. And there, the waiting area had a canopy. Y en el canopy se descolgaban varios tubos, así, uno por el frente y otro por atrás. And there were tubes that hung from the canopy, some in front and some in the back. En medio había una banca. And in the middle there was a seat. Así que mientras esperaban el autobús, So while they were waiting for the bus, mi hijo se subió a la banca my son got up on the bench, y de la banca brincó hacia uno de los tubos and from there he jumped to one of the tubes. y se agarró de los tubos y estaba ahí columpiándose. And he was there swinging back and forth on it. Pero mientras se columpiaba, But while he was swinging, el autobús llegó the bus arrived, y la hermana Ruth se subió rápido en el autobús and Ruth ran to get on the bus y se fue. and left. Y ya cuando iba de repente, And when she was on there, No she estaba el turned niño. around, and the child wasn't with her. y rápido le dice, párese, por favor, se So me she olvidó told el the niño. chauffeur to stop, the bus driver to stop, please. En ese caso suena completamente lógico. And it sounds logical, right? Sí, ¿verdad? No es su niño, no es su hijo, It's not her child. no está acostumbrada a él. She's not used to having him with her. Pero imagínese cuando los padres están acostumbrados a su bebé But imagine when parents are used to having their child y de repente lo dejan en el carro encerrado. and they leave them in a closed car. Eso es a lo que le llaman el síndrome del bebé olvidado. That's the forgotten child syndrome. Y se dice que ocurre cuando los padres se enfocan en tareas que tienen que hacer And it happens when parents are thinking about things that they need to do o en asuntos del momento. or something at the moment that's going on. Pero el caso es grave. But it's a serious situation. Las estadísticas dicen que en promedio The statistics say that approximately cada año mueren 37 niños por dejarlos en el auto, ya sea intencional o accidentalmente. 37 children a year die from being left in locked cars, accidental or otherwise. Y el país donde más niños mueren así And the country where more children die that way es los Estados Unidos. is the U.S. Y el estado donde más niños mueren And the state where more children die es Texas, is Texas. nada más. Los récords indican que de 1990 al año en que estamos, 2019, And records indicate that from 1990 to present, han muerto por lo menos 850 niños
por insolación en carros calientes. 850 children have died from heat exhaustion in a locked car. En la mayoría de los casos, In most cases, le ha ocurrido a personas que son buenas personas, it's happened to good people que han tenido la fama de ser buenos padres, responsables, etc. that have the fame of being good parents, responsible. Pero algo ocurre que simplemente se olvidan de que el Something niño quedó happens that ahí. at the moment they forgot. En algunos casos, ellos han entrado. Hubo el caso de una persona que entró, dejó el niño en el carro, There was a case of an individual that they left their child in the car, se fue y entró al trabajo, went to work, dejó el carro estacionado ahí mientras el niño dormía, left the car parked while the child was sleeping, y 8 horas después que salió del trabajo, and 8 hours later when they got off work, regresó y el niño estaba muerto. came back to the car and the child was dead. Se dice que, leí todo el artículo y dice que cuando la temperatura corporal alcanza 104 grados, I read an article that says that when body temperature reaches 104 degrees, es cuando mueren las personas is when people die, y hierve la sangre por dentro. because the blood begins to boil, Eso es triste. and that's sad. A muchas personas les ha pasado. It's happened to many people. Ojalá y nunca le pase a alguien que está aquí. I hope it never happens to anyone. Eso else. es lo que es un olvido mortal. That's a fatal forgetfulness. Se pierden vidas, Lives are lost, se pierden privilegios. privileges are lost. Hay muchas personas que han ido a la cárcel por olvidos Many mortales, people have gone to jail because of forgetful things, pero es algo que ocurre. but it's something that happens. Pero después de que he comentado eso, quiero llevarlos a la escritura. And having commented this, I want to take us now to the scriptures. Y voy a comentar el capítulo 18 del primer libro de Reyes, And I'm going to comment on 1 Kings 18, y voy a hacer énfasis en los versículos 16 al 39. and I want to make emphasis on verses 16 to 39. No voy a estar leyendo escritura por escritura, I won't be reading scripture by scripture, pero voy a resumir esa lectura. but I want to abbreviate it. Comienzo por decirles que aquí se habla acerca del rey Acab. So here we're talking about King Ahab. Acab fue el séptimo rey de Israel. He was the 7th king of Israel. Él llegó al trono después de su padre Omri. He became king after his father Obadiah. Omri. Omri. El reinado de Acab estuvo lleno de cosas buenas, pero cosas malas. The King Ahab's reign was full of good things and bad things. Y les voy a mencionar las buenas. I'm going to mention the good ones. Acab fue un dirigente militar poderoso. He was a military general who was powerful. Y él mantuvo en sujeción a los enemigos moabitas de Israel. He had the Moabite enemies submissive to them. Según Segunda de Reyes capítulo 3 versículos 4 a 5, 2 Kings 3 verses 4 to 7. él vivió en términos muy amistosos con todos los enemigos de Judá y de Israel. He had a sort of a friendship with the enemies of Israel and Judah. O sea que era una persona que diplomáticamente era bueno para hablar con las personas. Diplomatically speaking, he was able to converse with people and get along. En sus días tuvo el ejército más numeroso de todas las naciones que estaban entre Asiria y Egipto. He had the largest military presence between Syria and Egipto. Egypt. El reinado de Acab fue próspero He was prosperous, y sus conexiones con diferentes naciones and his connections with other nations le produjo mucha riqueza al pueblo de Israel. produced riches for Israel. Él duró 22 años en el reinado. He was king for 22 years. Hasta ahí todo va bien. Till that point, everything is going well. Esas son las cosas buenas. Those are the good points.
Ahora, por el otro lado, las cosas malas que Now, ocurrieron on en the su other reinado. side, the bad points in his kingdom. Acab se casó con una mujer llamada Jezabel. Ahab married a woman named Jezebel. Jezabel era una mujer ambiciosa e idólatra. Jezebel was an idolatrous woman who had a lot of ambition, Y esa mujer ejerció una influencia tremenda and she influenced in a great way sobre la vida del rey Acab. his life. Una cosa que ocurrió en ese tiempo, One thing that happened at the time, convencido por Jezabel, Acab construyó un templo al dios Baal en Samaria. Ahab constructed a temple for King Baal at Jezebel's insistence, E incluso se volvió en un perseguidor de los profetas de Dios. and he became a persecutor of the prophets of God. Acab siempre fue un hombre débil en asuntos espirituales. He was always weak in spiritual matters. De tal manera que si usted lee Primera de Reyes, versículo 16, capítulo 16, perdón, versículo 30, If you read 1 Kings 16 verse 30, el versículo hace énfasis diciendo que él fue malo a los ojos de Jehová. the verse makes emphasis that he was evil in the sight of God. Y incluso dice que fue el más perverso que todos los reyes de Israel. In fact, it says he was the most perverse of all the Israeli kings. ¿Qué fue lo que ocurrió? What happened? Acab se entregó a servir los ídolos de su esposa Ahab began to worship his wife's gods, y duró 22 años en el reinado. and he was king for 22 years. Ahora, quiero que lo vea desde este punto de vista. So I want you to see it from this point of view. Acab era un hombre capaz. Ahab was a capable man. Diplomáticamente era un rey excelente, un gobernante excelente. Diplomatically, he was a great king and a great military might. Ejercía un liderazgo muy aceptable y tremendamente exitoso. He had good leadership qualities and was very successful. Consecuentemente, el pueblo de Israel, por 22 años, Consequently, Israel for 22 years vivió en prosperidad. lived in prosperity. La economía era estable, The economy was stable. toda la gente tenía que comer, Everyone had food. había trabajo, There was work. el ejército de Israel era poderoso Israel's military might was powerful. y había un buen rey, He was a good king. digamos así. We could say that. Lo único que tenía malo But what he had that was bad era la señora. was his wife. Fíjese nada más. What do you think? Al parecer parece como que queremos dejar limpios a los varones, ¿verdad? And it looks like we want Las mujeres the tienen la man culpa de look todo lo good malo. and the woman look bad. Pero no es necesariamente así. But that's not the way it is. Acab nunca tomó la autoridad sobre, o en otras palabras, no tomó realmente el liderazgo de su matrimonio. Ahab didn't take leadership in his marriage. En el reino estaba bien, In the kingdom, he was good. en el ejército estaba In excelente, the military, he did en la excellent. economía estaba In excelente, the economy, he did pero great. su espiritualidad era débil. But his spirituality was weak. Y 22 años se quedó en el reinado. In 22 years, he was king. Ahora, esto desgraciadamente produjo consecuencias And that brought consequences al pueblo de Israel. to the people of Israel. Y específicamente la consecuencia mayor fue que la adoración a Baal se había generalizado en Israel. And the greatest consequence is that it became common practice to worship Baal. En otras palabras, el pueblo de Israel cayó en una completa idolatría. So Israel fell into idolatry. ¿Qué realmente ocurrió? What happened there? Lo que ocurrió fue algo muy simple Something very simple is what happened. y lo explica precisamente el versículo con el que comenzamos esta predicación. And the verse that we began with explains it. Sí.
Primera de Reyes 18:30. 1 Kings 18:30. Entonces Elías le dijo a la gente: So Elijah called the people, acérquense. come over here. Así lo hicieron. And they did it. Y como habían dejado en ruinas el altar del Señor, And because they had left the altar of God in disrepair, estaban ruinas. it was torn down. Elías lo reparó. And Elijah repaired it. ¿Qué es lo que ustedes miran en ese versículo? What do you see in this verse? ¿Qué miran? What do you see? ¿Qué podemos ver en ese versículo? What can you see in this verse? ¿Nada? Nothing? Lo que yo veo es un altar. What I see is an altar. Y sí, también se mira el liderazgo de Elías. We also see Elijah's Leadership. courage Y la iniciativa de liderazgo de Elías para reparar un altar que estaba quebrado. and his initiative to repair an altar that had been torn Estaba down. en ruinas. It was in ruins. ¿Sabe qué? Quiero explicarles mejor este punto. I want to explain this point better. Y mire que mi esposa está en estos momentos en México My wife right now is in Mexico, y me habló o hablamos ayer, la noche pasada, we spoke last night, y me dijo mi esposa, and she said to me, en el lote, tenemos un lote allá en México, we have a lot in Mexico, y dice, está lleno de hierbas, and she said it's full of weeds. parece como una selva, It looks like a forest. feo, It's ugly. hasta así se ve fea la casa, dijo ella. She said even the house looks ugly. ¿Qué es lo que ocurre? What happened? No hay nadie ahí, Nobody's there. es como una casa abandonada. It's like an abandoned home. Y no sé si usted lo sabía, pero las viviendas abandonadas se caen poco a poco. And I don't know if you know it, but abandoned homes fall down little by little. Vieran que cuando voy a México, puedo ver esto. When I go to Mexico, Hay muchas casitas que alguna vez estuvieron bonitas there are a lot of homes that at one time were very beautiful, y veo que poquito a poquito se van destruyendo. and little by little they're being destroyed. Y están solas. They're abandoned. Las paredes empiezan a craquearse. The walls begin to crack. Hay basura There's garbage, y la gente incluso las usa, algunas de ellas, como basureros. and some people use them as a garbage dump. ¿Por qué? Why? Porque los dueños las han olvidado. Because the owners are gone, Y poco a poco se destruyen. and little by little they get destroyed. Lo que veo yo ahí en ese pasaje What I see here in this passage es exactamente las consecuencias del reinado de Acab. is the consequences of Ahab's kingdom. Todo era exitoso. Everything was El successful. ejército estaba bien. The military might was Las great. finanzas estaban bien. Finances were great. Había trabajo. There was work. La gente, había comida suficiente. There was enough food. Había hasta para hacer fiesta con la familia. There was enough to have parties with the Y me family. imagino que las familias se reunían y tenían sus fiestas y sus reuniones And families contentos. probably got together and had their parties. Pero había un lugar But there was one que place estaba olvidado that had been forgotten, y era el altar de Jehová. and it was God's altar. La gente se había ido en pos de idolatría de los Baales. People had gone after the idolatry of Baal. La gente solamente estaba enfatizando en su satisfacción propia They were emphasizing in their own satisfaction, y se habían olvidado del altar. and they had forgotten the altar. Esas fueron las consecuencias. These were the consequences. Les diré que hay un versículo específico There's a specific verse, y es el versículo 18 del capítulo 18 también. and it's verse 18 of chapter 18. Se dice que como Acab estaba persiguiendo a los profetas de Baal, Because Ahab was going after the prophets of God, de Dios. Sí, yo dije, gracias por la corrección. Entonces los profetas de Dios then God's prophets empezaron
A esconderse, estaban huyendo de Acab. began to hide. Y entre ellos andaba escondido también. And Elijah was one of those. Y unos versículos antes, A few verses before, pues incluso si retrocedemos al capítulo 17, or if we were to go back to chapter 17, se da cuenta que incluso Elías está enojado that Elijah was even y angry, está escondido and he's hidden, y está lamentándose de que ya es el único profeta, él, entre los profetas verdaderos de Dios. and he's complaining that he's the only prophet left among the true prophets of God. Pero Dios le responde diciéndole que eso no es así. But God responds to him and tells him that that's not the Y case. se lo quiso mostrar. And he shows him. Así que lo que ocurre So what happens? en los últimos 3 años del reinado de Acab, In the last 3 years of Ahab's reign, ¿cuántos años reinó él? how many years was he king? Se me olvidó. I forgot. ¿Cuántos? Exactamente. 2. Eso quiere decir, en el año 19 de su reinado, So in the 19th year of his reign, ¿sí? En el año 19 de su reinado, in the 19th year of his reign, de repente paró de llover. it stopped raining. Paró de llover. It stopped raining. Y estaba haciendo un calorón terrible. And it was hot, so hot. Imagínense cuando hay un calorón terrible Imagine when there's a heat wave y no llueve, and it doesn't rain, no hay agua. there's no water. El rey acá se empezó a preocupar And King Ahab started to get worried, y estaba enojado. and he was angry. Pero lo que ocurre antes, incluso, But what happened beforehand es even, que Elías ya había hablado con él is that Elijah had spoken y with le him. había dicho, 3 años y 6 meses no va a llover 3 years and 6 months it's not going to rain hasta que yo diga. until I say. Y ahí precisamente en el capítulo 18 se cumple el tiempo. And in chapter 18, the time is fulfilled. Y ya los 3 años y los 6 meses acá ya no hallaba la puerta. And 3 years and 6 months, Ahab couldn't find the Y door. mandó que buscaran a Elías. And he sent them to look for Y Elijah. empezaron a buscarlo. And they started looking for him. Y de repente una persona lo encuentra And someone found Elijah. y le dice, oye, te me apareciste y te me vas a desaparecer otra vez. ¿Y qué le digo al rey Acab? Me va a matar si le digo que te miré. And the individual said, you showed up and if I go, you're going to disappear again. And what will I tell King Ahab? Y Elías le dijo, no temas, And Elijah said, te aseguro que hoy voy a ir a ver a Acab. don't fear, I will go see Ahab. Nada más dile que ahí voy. Just tell him I'm on my way. Y Elías fue y miró a Acab. And Elijah went to see Ahab. Y cuando Acab miró a Elías, And when Ahab saw Elijah, le dijo, con que tú eres el que andas causando problemas aquí. he said, oh, you're the one causing problems here. ¿Alguien me puede conseguir agua, por favor? Someone can give me some water, please. Y ocurrió esto. And this is what happened. Cuando Acab le dice a Elías, tú eres el que andas causando problemas, When Ahab tells Elijah, you're the one causing problems, en el versículo 18 Elías le contesta, in verse 18, Elijah answers Ahab. ¿quiénes son los que crean los problemas? Who is the one making trouble? Son tú y tu familia. You and your family are the troublemakers. Y aquí está la razón. And here's the reason. Porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. For you have refused to obey the commands of the Lord and have worshipped to the images of Baal instead. ¿Qué pasó ahí? So what happened there? Eso fue precisamente lo que causó la destrucción del altar. This is what caused the destruction of the El altar, abandono. the abandonment. Ya nadie iba al altar No one was going to use the altar. y se fue quedando sucio, And it was falling, se fue deteriorando it was deteriorating hasta que se quebró completamente el until altar. it was in ruins. Eso es lo que pasa. This is what happens. Ahora, claro que ahí está, digamos,
para los que les gustan las lecturas emocionantes, ahí está cuando comienza lo más emocionante del relato. And this is where the most exciting part of the story takes place, Pero yo no voy a llegar hasta allá, but I'm not going to go there porque mi énfasis es en ver qué realmente fue lo que ocurrió. because my emphasis is on what actually happened here. Y lo que realmente ocurrió es que ellos se olvidaron del altar. And what happened is they forgot God's altar. Tenían muchísimas cosas que hacer They had a lot of things to do, y ya no regresaron al altar. and they didn't come back to the altar. Pero, ¿qué es el altar? But what is the altar? Mire, el diccionario dice The dictionary says que el altar the altar es el lugar donde se realiza una ofrenda a Dios. is a place where we bring an offering to God. El altar The altar es donde se expresa la fe, la devoción y el compromiso is where we express faith, devotion, con Dios. commitment, Y el compromiso con Dios. and commitment to God. Déjenme leerles una cita que tomé. Esta la escribió David Wilkerson en 1998. I want to read something that David Wilkerson wrote in 1998. ¿Cuántos están familiarizados con quién era David Wilkerson? How many of you are familiar with who David Wilkerson was? La mayoría no. Bueno, Most of you aren't. David Wilkerson David Wilkerson era un pastor was a pastor que vivía en Pensilvania, en el estado de Pensilvania, who lived in the state of Pennsylvania, y fue el pastor que Dios usó para evangelizar a un pandillero. Eso fue, se me hace, en los 70s. and God used him to witness to some gang members in the 70s allá en Nueva York, in New York, y a consecuencia de la visión que él tuvo y obedeciendo a Dios, and because of his vision and obeying God, se convirtió un pandillero que fue clave para la conversión de otros, llamado Mickey Cruz. a gang member who was key in the salvation of other gang members was saved, Mickey Cruz. Si usted le gustaría saber detalles de David Wilkerson, busque un librito que se llama La Cruz y el Puñal y léalo. If you want more details about David Wilkerson, look for a book called The Cross and the Ahí está. Sword, and there they are. Él fue un pastor, él murió hace como unos 3 años ya, He died about 3 years ago, pero en 1998 escribió eso. but in 1998 he wrote this. Dijo, las familias se están rompiendo, Families are tearing apart. los cónyuges se están divorciando, Spouses are divorcing. personas que antes caminaban fielmente con Cristo por años, People who walked faithfully with God for years ahora están viviendo en temor y en derrota. are living in fear and defeat. Cada una de esas personas ha sido vencido por algo: Each one of these people has been defeated by something. pecado, Sin, depresión, depression, mundanalidad worldliness, y avaricia. and vices. Año tras año, Year after year, sus problemas parecen empeorar. their problems seem to worsen. Sin embargo, me asombra algo en sus cartas. But something surprises me in their letters. Muchos cristianos mencionan que han buscado ayuda en libros, Many Christians say they've sought answers in books, cassettes, cassettes, consejeros, counselors, programas de radio, radio programs, programas de terapia, therapy programs, pero nadie dice que acude a la oración. but none say they are looking to prayer. Y es que ahí está el problema. And that's what the problem is. ¿Sabe lo que dice una empresa que se dedica a las estadísticas cristianas aquí en los Estados Unidos? You know what an enterprise is here in the U.S. that is dedicated to Christians? Se llama Pew Research Center. The Pew Research Center. El Pew Research Center dice que It says 55% de los cristianos 55% of all Christians han declarado que oran have declared that they pray una vez cada 3 meses. once every 3 months. ¿Cómo le parece? What do you think?
¿Quiero que le digo otra vez o sí se entendió Should I bien? tell you again, or did you understand? 55% de los cristianos 55% of all Christians ora cada 3 meses, por lo menos una vez. at least once every 3 months. ¿Cómo una vez? ¿Qué quiere decir esto? What does that mean? ¿Sabe cuál es el servicio menos concurrido en todas las iglesias? You know what service is less attended in all churches? Los servicios de oración. Prayer service. Las reuniones de oración están abandonadas. Prayer services are abandoned. ¿Mm? Eso es lamentable. That's sad. ¿Sabe lo que dice la Biblia acerca de la iglesia del primer siglo? You know what the Bible has to say about the church in the first stages? Dice que la iglesia del primer siglo se reunían todos los días para orar. It says that the early church got together every day to pray. Hechos 2:42. Acts 2:42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en el partimiento de pan y en las oraciones. They persevered in the teachings of the apostles and in sharing of bread and in prayer. Y el versículo 47 dice: alabando a Dios, teniendo gracia, todo el pueblo del Señor añadía a cada día de la iglesia los que habían de ser salvos. And it says, as they worshiped God, God added to the church daily those that should be saved. Pero este versículo es clave, el versículo 46. But verse 46 is key. Dice: perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las mesas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. It says that they were united together in Every day, every day to hear the apostles' teachings, to break bread, and to pray. but what I need to pay special emphasis is on the part where they say it's every day. El énfasis que quiero hacer es que lo hacían diariamente. So, how often they were on the meeting for prayer? ¿Qué tan seguido se How juntaban often? para orar? How often? ¿Qué tan seguido? Every day. Cada día. Every single day. Cada día. Every single day. Cada día. And the Bible says En la Biblia dice, miracles happen. sucedían milagros. Se levantaban los paralíticos. The paralyzed people were walking. Los ciegos de repente miraban y no ocupaban ni lentes. The blind were seeing. They didn't Ahorita need vamos a glasses. mirar. They tossed them away. Los que traían muletas que andaban así, Those who had crutches de repente aventaban las muletas. would toss away their crutches. Incluso dice la escritura que estaba un cojo que estaba por 30 años se sentaba ahí en la puerta a pedir limosna. The Bible says that there was a lame man who was 30 years sitting at the door. Dice que de repente se levantó y estaba entrando al templo saltando y danzando And he got y up alabando a and Dios. was jumping and praising and shouting praises to Todo eso God. ocurrió. All of that happened. Y dice la escritura que solamente en la primera predicación 3,000 almas se convirtieron a Cristo. And in the very first preaching, 3,000 people. Y cada got día saved. el Señor añadía los que habían de ser And salvos. every single day, God added those that would be saved. Y ahora me pregunto, ¿por qué no está ocurriendo eso hoy? And I asked, why isn't that happening now? La iglesia cambió. Did the church change? ¿Qué pasó entonces? What happened then? ¿Saben? Algo muy sencillo. La iglesia olvidó el lugar de oración. Very simple. The church Ya no has está forgotten llegando the la place of iglesia a su prayer. rincón de oración. They're not in their corner Se of prayer. olvidaron del altar de oración. They forgot the prayer altar. Estamos tan ocupados en el trabajo. We're so busy with work. Vamos al fútbol, soccer, We sí. go to football, soccer. Vamos a ver
los partidos internacionales, se We'll llaman see México, Estados international Unidos. teams. Nos reunimos para orar nomás para que gane nuestro equipo favorito. We get together and pray just so our best team will win. Eso es frivolidad. We need priorities. Eso es frivolidad. Oh, this is frivolous. Nada más. Pero la iglesia abandonó el altar de oración. Ahora, estoy hablando aquí como iglesia. I'm talking here as a church. Pero ¿qué tal como individuos? But what about as individuals? ¿Cómo está nuestra devoción? How is our devotion? ¿Cómo está nuestro tiempo de comunión que teníamos con el Señor? How is our time of communion that we have? ¿Qué es lo que ha ocupado nuestros días que se nos ha olvidado la devoción? What is taking up our days that we've forgotten our ¿Qué es lo devotion? que nos está privando de llegar hasta el altar de Dios What día con is día? keeping us from the altar? ¿Por qué la iglesia ha abandonado? Why has the church abandoned it? ¿Por qué ha olvidado llegar a la oración? Why have we forgotten the place of prayer? Yo debo decirle, I should tell you, literalmente, literally, hace como un mes, probably a month ago, tuve unos días que no fui a trabajar, hace como un mes aproximadamente. there was some days that I didn't go to work. Creo que apenas había llegado Grace y Brandon. Grace and Brandon had just arrived. Y sí, fue el primer viernes que ellos llegaron. So it was the first Friday after they got here. Recuerdo que miré que en la casa había varias cosas que hacer There was a lot of things to do at home, y me puse a hacerlas. and I started doing them, Y ahí estaba trabajando todo el día. and I worked all day. Me levanté temprano I got up early, y estuve and I was working, trabajando. Que limpiando aquí, que limpiando acá, que cortando zacate, recogiendo una cosa, recogiendo otra, arreglando la casa. fixing the house, Y de repente and suddenly, eran las 8:30, it was 8:30, pero el sol todavía estaba así, muy alto. but the sun was still up, Y que veo el calendario y digo, and I saw the calendar, and I said, olvidé la oración. I forgot prayer meeting, Y sí, and I did. literalmente olvidé I la completely viernes forgot. y que era la oración. It was Friday, and it was a prayer meeting, Y por eso debo de levantar mi rostro y decir, Señor, and that's why I should raise my face and say, Lord, soy culpable, I'm guilty. olvidé. I forgot to pray. Pero ¿cuántos de ustedes les ha ocurrido lo mismo? But how many of you the same thing has happened? Propusimos que íbamos a hacer todo lo posible por esforzarnos, We decided we're going to do everything, pero abandonamos la devoción but we abandoned prayer. y olvidamos orar. We forget to pray. ¿Sabe? Para el pueblo de Israel, para acá, For the people of Israel, for Ahab, fue fatal. it was fatal. Fue destituido del reino He was removed from the kingdom después de 22 años. after 22 years. Dios lo puso a un lado. God set him aside. Y cuando lo retiró, And when he left, se fue con el título de Él hizo más maldades que cualquier otro rey de Israel habrá jamás hecho. he had the fame of being the worst king who did the worst things that any king who had ever been ruling over Israel. Eso pasó con él. That's what happened to Ahab. Pero eso puede pasar con el pueblo. But that could happen to the people. Yo quiero hablar seriamente con usted, hermano. I want to speak seriously with you. Y quiero que se ponga de pie I'd like you to stand e incline su rostro. and bow your head. Y si usted cree que para usted está bien pasar al altar, And if you feel like you would like to come to the altar, puede pasar al altar. you can come. Y quiero que usted recapacite en este mensaje And I want you to think on this message y vea dónde ha olvidado usted y su devoción.
and see where have you forgotten your devotion. Quizás hay un altar ahí olvidado Maybe there's an abandoned altar al que usted ya no ha llegado por algún tiempo, that you used to go there for a while, pero debo decirle but I need to tell que you, Dios todavía está esperando God ahí, is still waiting there en ese mismo altar, in that same con los altar brazos abiertos, with his arms open, porque Él no nos guarda rencor. because he doesn't keep his anger. A mí, a veces cuando una persona ya no me habla, Sometimes when someone doesn't speak to de me, repente siento como que, ay, ya no quiero a esa persona. I feel like, I don't care, I don't need that person. Pero Dios no es así. But God's not like that. Él quiere que tú regreses He wants you to come back al altar de la oración. to the prayer altar. Yo no sé si tú quieres hoy I don't know if you want to today aceptar accept que te has olvidado that you've forgotten y quieres volver and you a want ese to come altar. back to the prayer altar. Pero así con todo respeto, But with all respect, ahí donde estás, there where you are, te pido que inclines tu rostro ask you to bow your head y hagas una oración and pray delante del Señor. before God. Hagas un compromiso Make a commitment con tu Dios, with God, no conmigo, not with me, con tu Dios, with God, nada más con tu Dios. just with God. Mientras usted está orando, While you're praying, yo quiero compartirle una canción I want to share a song. que quiero cantar. Quiero que escuche con atención. I want you to listen. Aleluya. En Cristo ahora pongo mis cargas. Él es más que vida en mí. Él calma mis desalientos. Cada día me acompaña a mí. Al amanecer de una hermosa mañana, cuando las aves trinos cantan al Señor, puedo oír una voz que me dice: toma tiempo para orar. En Cristo ahora pongo mis cargas. Es más que vida en mí. Él calma mis desalientos. Cada día me acompaña a mí. Que no oyes la invitación al jardín de la oración. Toma tiempo para orar. Si me buscas, yo enjugaré tu llanto
cuando muchos ya no te puedan ayudar, yo borraré tu tristeza y tu quebranto. Si das tiempo para orar, en Cristo ahora pongo mis cargas. Es más de vida en mí. Él calma mis desalientos. Cada día me acompaña a mí. Que no oyes la invitación al jardín de la oración. Toma tiempo para orar. Padre bendito, permítenos volver al altar que hemos olvidado. Perdónanos, Señor, perdónanos y regrésanos a ese altar. Queremos reunirnos ahí contigo. Gracias, Señor, te doy por esta palabra que ha venido a nuestros corazones. Gracias, en el nombre precioso de Jesús. Amén.